buenas tardes. Estimados Eduardo, Carmen, Joaquín y José, estimados miembros del público que nos acompañan a través de las redes sociales. Es un gusto darles la bienvenida en nombre del representante de la CAF Perú, el Dr. Robert Helbig, a la presentación de este libro, La trata de personas en Iberoamérica, un estudio elaborado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el OBIMIT, Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo de la Universidad de Comillas en España, y que ha contado con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer para su difusión. Desde hace ya varios años, nuestra fundación lleva a cabo un fructífero trabajo de cooperación con la UARM. Esta beta concreta de investigación junto al OBIMIT ha producido estudios de primera línea sobre los complejos patrones de movilidad humana que se dan en un mundo crecientemente interconectado a nivel económico y social a causa de la globalización. Sin embargo, estos procesos traen consigo también elementos indeseados, y uno de ellos es precisamente la trata de personas. Es así que hoy analizaremos esta obra desde una óptica iberoamericana, para luego aterrizar a la situación social y legal específica del Perú, concretamente a los desafíos que enfrentamos, tanto por el lado de la sociedad civil como por el lado de las instancias correspondientes del Estado que deben enfrentar y prevenir este flagelo. Me despido agradeciendo una vez más a los destacados ponentes que el día de hoy nos acompañan por su presencia y su compromiso desde distintos frentes para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, tanto en el Perú como en todo Iberoamérica, a través de políticas públicas eficientes y a través de investigaciones de primera línea como la que hoy tengo el gusto de presentarles. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas siempre a través de los comentarios de Facebook Live, y nos deseo a todos un evento que será muy fructífero e interesante. Muchísimas gracias a todos nuevamente por acompañarnos y los dejo en la estupenda moderación de José Keklin. José, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias Andrés. Efectivamente, esta tarde queremos presentar el libro La trata de personas en Iberoamérica. Como ustedes saben, la trata de personas para fines de explotación laboral y fines de explotación sexual es un problema que atraviesa buena parte del mundo, ¿no? Particularmente hay regiones que atraviesan este flagelo con mayor incidencia. En este sentido, por ejemplo, Asia y particularmente América Latina tienen altos índices de víctimas de trata de personas por este problema. En esta tarde lo que queremos junto a nuestros panelistas invitados es justamente a través de la presentación de este libro reflexionar sobre este dramático problema que atravesamos y sobre todo dar algunas pistas de cómo pudiera enfrentarse esta situación en Iberoamérica, pero particularmente en el Perú, toda vez que lo estamos haciendo desde Lima, Perú, en general desde el país, digo, ¿no? Entonces, damos inicio a este rol de panelistas y presento y quiero dar el pase a Eduardo Vega. Muchísimas gracias, estimado José. Quiero felicitar y agradecer a Andrés Hildebrand por la invitación, al profesor Joaquín Eguren y a Carmen Barrantes, que hoy día nos acompañan a esta presentación. Creo que mis primeras palabras tienen que ser de reconocimiento por la presentación de este libro, La trata de seres humanos en Iberoamérica, y reconocer el esfuerzo tanto del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, OBIMIT, como del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la propia Fundación Konrad Adenauer por este enorme trabajo y la publicación del mismo. Este texto contribuye a seguir pensando las ciencias sociales frente a temas sensibles y actuales que afectan a las personas y al mundo en general. El presente libro es una oportunidad para estudiar de manera comparada los avances y los temas pendientes de la lucha contra la trata de personas en América Latina y España. Estoy seguro que Joaquín Eguren, uno de los editores de esta publicación, podrá darnos una panorámica de este fenómeno. Muchas gracias, Joaquín. La trata de personas es la forma extrema de deshumanización del ser humano. Ello es así, pues se le priva de la capacidad de elección y respeto a un ser autónomo
y se les somete a los designios de personas y organizaciones criminales que no muestran respeto por la dignidad humana. En la tradición filosófica, esta forma de tratamiento se asocia con una clara violación de la idea kantiana de no instrumentalizar al ser humano, es decir, de no usarlo como un medio para conseguir fines, en su mayoría o en la mayoría de las veces ilegales. La trata de personas, sobre todo de niños, niñas, adolescentes y mujeres, parte del aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad que es utilizada por quienes trafican con ellos. De esta forma, el sometimiento a la servidumbre, a la esclavitud o al trabajo forzoso tienen origen en las estructuras sociales desiguales que generan situaciones de vulnerabilidad. Ello muestra la importancia del fortalecimiento de un sistema de garantías y promoción de los derechos humanos encaminado no solo al otorgamiento de derechos en el ámbito jurídico formal, sino también en intervenciones sociales concretas por parte del Estado. De acuerdo con el Global Index Slavery del 2018, cerca de 80.000 personas vivían en condiciones de esclavitud moderna. Ciertamente no hay cifras exactas de este problema debido a que la trata de personas se desarrolla en la oscuridad de actividades ilegales e informales. En ese marco se desarrolla el estudio que junto con mis colegas José Keckling y Ximena Solórzano desarrollamos en el presente libro denominado La debilidad del sistema de reinserción para las víctimas de trata de personas en el Perú, y en el que planteamos algunos problemas que se observan en este tema. Uno de los primeros es la dificultad en la información, en la data y en las estadísticas. Hay dificultades en la forma de medir este problema. Existen algunas metodologías que intentan cuantificar la magnitud del problema, pero ciertamente no se cuenta con estadísticas definitivas que permitan conocer la real magnitud de la trata de personas al ser un fenómeno oculto. El Estado cuenta con cifras sobre denuncias o casos atendidos que se encuentran divididas en dos sistemas: el sistema de registro y estadística del delito de trata de personas y afines, conocido como RETA, a cargo del Ministerio del Interior, y el sistema de información estratégica sobre la trata de personas, SISTRA, a cargo del Ministerio Público. Entre los años 2014 y 2016, el RETA registró 259 denuncias, mientras que el SISTRA señaló 501 denuncias. Esto tiene impacto en la política pública porque dificulta la posibilidad de centrar y adoptar acciones estratégicas para poder hacer frente a este problema. Hay sin duda allí un tema pendiente de atender. Un segundo aspecto es el perfil de la víctima. Pese a las dificultades estadísticas, es posible identificar los rostros de las personas que sufren de trata de personas. El perfil que caracteriza a la víctima es la de una mujer joven, y especialmente en edades jóvenes entre los 16 y 30 años de edad. Tanto el SISTRA como el RETA señalan altos porcentajes de este grupo etario, siendo en muchos casos captadas y víctimas de este delito cuando aún son menores de edad. Estoy seguro que mi colega Carmen Barrantes también hará un detalle mucho mayor de esta información. Estas características se repiten tanto en la modalidad de explotación sexual como laboral, y aunque pudiera parecer que es un problema que afecta exclusivamente en el ámbito de la tala ilegal o de la minería ilegal o de actividades ilícitas en general, en la zona sur del país, también se vincula en algunos casos a conductas que son normalizadas como parte de las dinámicas culturales, como se conoce en el Perú con el padrinazgo o el servicio doméstico no remunerado. Ciertamente, entonces, se trata de un problema que se filtra en diferentes espacios urbanos y rurales y en la alta informalidad económica y laboral que tiene nuestro país. Un tercer aspecto es el tratamiento de la trata y el escaso presupuesto asignado a estas tareas. De acuerdo con cifras de la ONG CHS Alternativo, que trabaja desde hace muchos años esta temática, el 2019
solo se asignó el 0.0046% del presupuesto total anual del Estado a la lucha contra la trata de personas. Ello significó una reducción respecto a los años 2017 y 2018. Las restricciones presupuestales contrastan con la magnitud del problema social. En el trienio 2016-2018, el Ministerio Público conoció un promedio de 1.384 casos de trata de personas, lo cual significó un incremento del 35% respecto del 2015 y casi triplicó el promedio de los casos ocurridos en los años 2012, 2013 y 2014, según nuevamente el informe alternativo sobre trata de personas de la organización CHS Alternativo. Es necesario, por tanto, que en las próximas gestiones gubernamentales puedan asignarse presupuestos de mayor envergadura para afrontar esta situación. Otro aspecto que identifica el estudio que acompañamos en esta publicación es que existe una vasta normativa respecto de la trata de personas, pero también la necesidad de una mayor atención a las víctimas. Se han publicado 2 planes nacionales contra la trata de personas para los periodos 2011-2016 y 2017-2021, en el marco de los protocolos internacionales que versan sobre este tema. Además, existe el Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso, 2013-2017, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia y la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, entre otros instrumentos. Asimismo, la lucha contra la trata de personas involucra un fortalecimiento del sistema de protección de derechos humanos y tiene claramente un objetivo en el Plan Nacional de Acción para los Derechos Humanos 2018-2021. Algunos objetivos y lineamientos están encaminados a combatir la trata de personas. Así, una de las acciones ligadas al objetivo de garantizar el derecho a la libertad y seguridad de las personas, que a su vez forma parte del lineamiento estratégico segundo, se orienta a garantizar y promover la atención y protección de las víctimas de trata de personas. El plan contiene un conjunto de acciones que buscan revertir el riesgo de que las personas trabajadoras del hogar sean sometidas a situaciones de trata de personas, servidumbre o esclavitud. Finalmente, entre los grupos de especial protección del Plan Nacional se encuentran las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas en situación de movilidad y la población afroperuana. Todos estos grupos han sufrido históricamente de situaciones de trata de personas y es por ello que mediante objetivos e indicadores de política pública se busca generar un contexto de potenciamiento de sus derechos para que estas situaciones sean cada vez menos recurrentes hasta lograr una cultura de pleno respeto a la dignidad humana. Asimismo, el trabajo de recuperación de la salud mental es fundamental en el proceso de reintegración de las personas sobrevivientes, porque brindaría herramientas para que no se repitan estos hechos. De esta forma, un reto pendiente para el Estado es lograr la reintegración social de las víctimas y el trabajo en salud mental, la independencia económica, la valoración personal y el cambio en el espacio social son aspectos que deben ir de la mano para lograr una verdadera reinserción. Un último aspecto que quiero abordar es el de la impunidad frente a la trata de personas. Pese a los esfuerzos realizados desde el Estado desde hace algunos años, este delito sigue creciendo y con él la impunidad de quienes lo cometen. Por ejemplo, y vuelvo a citar datos de la organización CHS, en el 2014 la Fiscalía investigó 501 casos y ese año solo se condenaron a 25 personas por este delito. El 2015 aumentaron a 1.022 casos conocidos por la Fiscalía, pero las sentencias solo fueron 26 ese año. En el 2018 siguieron en aumento los casos hasta llegar a 1.355 casos, pero las condenas llegaron solo a 65 casos,
un 5% del total. Sin duda, el aumento de casos muestra una problemática que es necesario atender y analizar. ¿Qué dificultades se enfrentan desde el lado legislativo, desde el lado de la tipificación del delito, desde la institucionalidad del sistema de justicia para enfrentarla, así como desde el lado de la prevención y atención a las víctimas? Recientemente, el Congreso de la República aprobó la Ley 31-146, que este gobierno la promulgó el 31 de marzo de este año y que modifica el Código Penal con la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y de explotación, y considerar a estos también como un delito que afecta, como bien jurídico, a la dignidad humana. Este es el principal cambio que se ha producido con esta legislación y que esperamos pueda ayudar a que los operadores de justicia puedan superar los problemas encontrados en anteriores sentencias. Esta autógrafa de ley también establece 4 criterios recomendados por Naciones Unidas para determinar la reparación civil a las víctimas de trata de personas y explotación, a saber, los costos del tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico, los costos de rehabilitación física, social y ocupacional, la indemnización por pérdida de oportunidades, empleo, educación y los salarios impagos. En muchos casos, las creencias y costumbres de los operadores de justicia tienen lamentablemente un fuerte impacto en las decisiones judiciales, confundiendo a veces casos de mendicidad o explotación con otros tipos penales, y ello repercute finalmente en que no se sancionen los delitos de trata de personas. Finalmente, quiero hacer una exhortación en mi condición de ministro de Justicia para seguir trabajando fuertemente en el ámbito de la capacitación y la sensibilización de todos los operadores de justicia, de todos los funcionarios y funcionarias públicas y, por cierto, en la sociedad civil, para construir una política pública que permita derribar mitos, prejuicios y evitar situaciones de estigmatización contra las víctimas de trata. Se requiere abordar estos temas en todos los niveles de gobierno e instituciones con el fin de investigar y prevenir estas situaciones. Nuestro país tiene aún una agenda pendiente para luchar contra la trata de personas. En ese esfuerzo estamos trabajando de manera coordinada para reducir los casos de trata en el país. Queremos hacer efectivo lo señalado por el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, que hace un llamado a, cito para finalizar, adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, de aquí al 2025, y de aquí al 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Eduardo, por tu participación y por tus palabras. Entonces, ahora damos paso a Joaquín Eguren, por favor. Buenas tardes en Perú, en Lima, buenas noches en Madrid. Y quiero agradecer especialmente esta invitación a la presentación de este libro sobre trata de seres humanos o de personas humanas en el ámbito del OVIMID, el Observatorio Iberoamericano sobre Migraciones y Desarrollo, y especialmente a José Ketrin por la participación de la Universidad Ruiz de Montoya, también a la Fundación Konrad Adenauer por su apoyo en la publicación de este volumen, que es el número 5 que edita el OVIMID. El OVIMID es un observatorio iberoamericano donde no solo está la Universidad de Comillas, o la Universidad Comillas de Madrid, sino que son varias universidades, alguna de ellas ya he citado, en América Latina también, y también en Portugal. Este estudio, tengo que agradecer
evidentemente a las editoras, compañeras de edición, Cecilia Estrada, Villaseñor y Reyes Castillo, que han posibilitado la edición del libro, pero a muchísimos autores que ustedes pueden ver, como los ya citados por el ministro Eduardo Vega, por José Quetrin, Jimena Solórzano en Perú. Pero hay varios países, es decir, que yo en este momento, cuando pueda acceder al PowerPoint y ustedes puedan verlo, verán entonces que este trabajo supone un esfuerzo común de varios países. Una primera aproximación es que, y quiero clarificar, hablamos de la trata de seres humanos en Iberoamérica, hubo una discusión, aquí en Europa se usa más lo de seres humanos, en cambio en América Latina se habla de la trata de personas. Por lo tanto, significa que estamos hablando de lo mismo. La clarificación es que el libro está centrado fundamentalmente en migrantes, en inmigrantes. No es trata de personas en general, sino de migrantes, con lo cual hay unas características muy específicas que vamos a detallar. En primer lugar, señalar que estamos hablando de la trata de personas o seres humanos, tanto como explotación laboral como explotación sexual. Eso así lo definió la ONU en el año 2000, como veremos a continuación. Y el estudio se enfoca en 16 países. En la península ibérica está España y Portugal. En la zona andina, incluyendo a Chile como zona andina, están Perú y Chile también, y Colombia también. Luego está el Mercosur, Argentina, Uruguay y Paraguay. Echamos de menos mucho no he podido contar con la presencia de Brasil, que es enorme y que tiene además fronteras con 10 países. Y luego Centroamérica, Guatemala, dentro de Centroamérica, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Belice, Salvador y Honduras, y también México. Hemos puesto Belice, que no pertenece propiamente a los 22 países del espacio iberoamericano, pero nos parecía muy interesante abordar esta temática. Por favor, siguiente. Entonces, los aspectos más centrales de este estudio es, primero, un marco jurídico-político. Se observa, a partir del Acuerdo de Palermo, es decir, de la convención que se hizo sobre la trata de seres humanos en Palermo. Me he equivocado, no es el 2001, es el año 2000, diciembre de 2000, en Palermo, que la ONU ahí definió propiamente lo que era la trata de seres humanos o de personas, que, como hemos dicho, abarca tanto a la explotación laboral como a la explotación sexual. Aunque muchas veces cuando se entiende por trata, a veces se entiende como solo de la explotación sexual. Ese año 2000, el Acuerdo de Palermo, esta convención, supone un punto de inflexión respecto a la comprensión de la problemática y elaboración de políticas a nivel nacional e internacional, y también ha supuesto un esfuerzo para los países para traducir esas leyes internacionales a nivel nacional y para traducir esa Convención de Palermo a nivel nacional. En el nivel regional y, digamos, suprarregional, que es el espacio iberoamericano, estos países, que son 22, se rigen por acuerdos y políticas subregionales según los bloques preestablecidos. Por ello es importante esos acuerdos que ya tiene cada bloque y donde se traducen luego las leyes nacionales también, y que supone también un esfuerzo por esos bloques. Estamos hablando de Centroamérica, la CAN, de Centroamérica, el SICA, de la Comunidad Andina, el CAN, de Mercosur, en fin, son bloques muy, muy importantes como trabajo conjunto y definición de las leyes y normas a aplicar. Las políticas efectivas de control y seguimiento de la trata dependerá también, y muy importante, de la fortaleza institucional de cada país. Siguiente.
Y como comentaba antes, estamos hablando de víctimas de trata de origen inmigrante y que son probablemente las más indefensas en el marco iberoamericano. Hacia ello, pues, porque se criminaliza, no son consideradas como que tienen los mismos derechos que los nacionales, y por eso caracterizamos los aspectos, aquellos países que intentan incluir más, otras menos. España y Portugal han hecho un esfuerzo porque la Unión Europea les exige en la inclusión en la legislación migratoria de mayor protección a víctimas de origen inmigrante, por ejemplo, a mujeres que están de manera ilegal, si denuncian los proxenetas, pues incluso pueden obtener el permiso de residencia y de trabajo. Sin embargo, un poco en la contrapropuesta o contrapolo sería Chile, que Chile tiene una ley todavía añeja de 1975, cuando era en la época de la doctrina nacional, de la seguridad nacional, por lo tanto, deja a las víctimas en un limbo muy peligroso. Es verdad que acaba de aprobarse una nueva ley, después de 8 años de trabajo, y estamos esperando a ver qué resultado va a ser. De hecho, se habla que el próximo año se aplicará la nueva ley. Y veremos si esa ley sobre inmigrantes va a ayudar a las víctimas migrantes que están en el tema de la trata o afectadas por la trata. El Mercosur tiene otra política que probablemente sea más parecida a la de la CAN, de la Comunidad Andina, en cuanto a que los inmigrantes internos de los 4 países tienen un estatus jurídico bastante similar, es decir, consiguen un permiso de trabajo por 2 años, luego ya pueden un permiso más amplio, pero quizás la que tenga mayor o menor protección de inmigración, de protección legal, serían los inmigrantes externos al bloque. Y Centroamérica, y ahí es donde vuelvo a retomar el tema de la debilidad institucional en persecución de delito y protección de víctimas, que afecta especialmente a Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, donde sufren verdaderamente por esa debilidad institucional que no puede ser perseguida como debía ser estos delitos. Siguiente. Hay algunas prácticas que ya ha comentado Eduardo Vega. Hay prácticas sociales y culturales que fomentan la discriminación, por ejemplo, a grupos indígenas, a niños, niñas, a mujeres inmigrantes, tales como el criadazgo en Paraguay, el padrinazgo en Perú, lo que llaman normalización en Centroamérica, que son prácticas que toman como normal o que en las cuales indígenas o jóvenes o personas muy pequeños, chavales, niños que van a ayudar a la familia en las grandes ciudades, etcétera, pero que los tienen ahí en una especie de semi-esclavitud, acogidos, pero a la vez con trabajos a destajo. Hay una necesidad urgente de adaptar el marco jurídico actual y las estructuras jurídicas y políticas a una perspectiva de defensa de la mujer. Eso yo creo que es fundamental para avanzar, dado que fundamentalmente la mayoría de las víctimas de trata de explotación sexual, como lo han comentado antes, son mujeres y jóvenes, mujeres jóvenes y niñas. Eso no quita que también están afectados otros sectores. Luego, un aspecto a destacar es que las legislaciones, las políticas regionales y nacionales tomen en cuenta la regla de oro respecto a la infancia, en el tema de derecho, que es la de interés superior del menor. Es decir, que el menor está por encima y tiene que ser especialmente atendido en general y en estos temas con mayor razón. Sí, siguiente. Otro aspecto es, que también se mencionó antes y que a nivel iberoamericano destaca, es que las instituciones nacionales necesitan adaptar su acción política, administrativa y policial al marco jurídico actual de cada estado, porque muchas veces los estados tienen una legislación incluso hasta avanzada, pero eso no se traduce en prácticas
policiales, en una política y en la administración y en el seguimiento por parte de la policía que esté de acuerdo a esa legislación. Destacamos también los grupos vulnerables, fundamentalmente niñas y niños de origen extranjero, especialmente cuando son menores no acompañados, prácticamente en todos los países estudiados, en muchos países, sin ninguna duda, en toda Centroamérica está muy presente, en camino, Centroamérica y México, por toda esta migración que va hacia Estados Unidos. En segundo lugar, las mujeres jóvenes en la trata de explotación sexual, como hemos comentado antes, y en varios países también se registra la trata con personas LGTBI, es decir, con otra diversidad sexual. Hay diferencia de grupos específicos entre los países y regiones, clarísimamente. Por ejemplo, en Colombia destaca la población trans, los afrocolombianos, las comunidades indígenas, los niños, niñas y adolescentes, y la población migrante y más recientemente los venezolanos. Esa es una novedad, digamos, desgraciadamente en los últimos 4 años, la aparición de situaciones donde los venezolanos se ven afectados por la trata. ¿Sí? Siguiente. En Centroamérica y México, pues las niñas, niños, adolescentes y mujeres sufren mucho en la situación de tránsito, que viajan tanto de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua o El Salvador hacia México y Estados Unidos, donde estas mujeres han sido explotadas, y estas personas han sido explotadas sexualmente después de robarles su dinero y extorsionarles. Tan es así que hay varias mujeres de Centroamérica que cuando van a viajar se toman precauciones para evitar quedar embarazadas. Esto precisamente porque dan por hecho que van a ser maltratadas, explotadas y violadas durante el traslado. Queremos destacar también lo que sucede en zonas transfronterizas. Tenemos 7 zonas transfronterizas importantes, no son todas, pero donde se da un peculiar mercado de trabajo, de trata, perdón, y también de trabajo, pero de trata de personas humanas. La triple frontera del Mercosur, es decir, Paraguay, Argentina y Brasil. La triple frontera andina, incluye a Bolivia, Chile y Perú. La amazónica, es decir, de Venezuela, Guyana y Brasil. Y también la frontera de México, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela y Guatemala, México. Son zonas que a veces es tierra de nadie y donde ni un gobierno ni otro toman medidas y donde la gente pues se ve muy, las mujeres y hombres, los niños se ven muy afectados. Sí, por favor, siguiente. Finalmente, ya aspectos que se han destacado anteriormente, la necesidad de unificar sistemas de recolección de datos estadísticos. Hay un aspecto que lo se ha señalado anteriormente, es el subregistro de casos por falta de denuncias. A veces es por falta de denuncias, otras veces por ignorancia por parte de las víctimas, que no saben si realmente son víctimas y de qué, porque a veces la frontera entre la explotación laboral y sexual es muy tenue, también por el miedo, y eso no se señala suficientemente, pero el miedo que existe en las víctimas es muy importante, y también en ese subregistro la dificultad es en clasificar cuándo es una cosa, cuándo es trata por explotación sexual, cuánto es trata de explotación laboral, cuando a veces son las mismas, se están unidas, en fin, estas situaciones se suelen dar. Y reiterando un aspecto importante es la necesidad de incrementar la capacidad punitiva de los estados de las prácticas de trata a los inductores, proxenetas, etcétera, que como ha señalado anteriormente Eduardo Vega, el ministro de Justicia y Derechos de Perú, ha señalado con cifras, y esas cifras que se habla de Perú, pues suele ser una representación muy significativa y muy extendida en muchos países de Iberoamérica. Como cosa positiva, pues yo creo que es la red iberoamericana de fiscales
especializados con la trata de personas, que desde el año 2001 está funcionando, pues realmente es un esfuerzo muy grande que están haciendo los fiscales para la persecución de los delitos contra la trata de personas en ambos sentidos. Vuelvo a repetir, explotación laboral y explotación sexual. Me gustaría finalmente decir dos cosas. Así como en la Unión Europea hay una convención sobre trata, de persecución de trata, y además unos instrumentos, un grupo experto para dar información y seguimiento a estos temas, como dice el prologuista del libro, Mike Dorrich, la OEA no tiene una convención que pueda ser relevante para toda América Latina y, por otra parte, tampoco tiene un instrumento que pueda hacer ese seguimiento y esa denuncia, digamos, de lo que sucede a nivel de trata. Muchas gracias. Gracias, Joaquín, por tu intervención. Entonces, ahora, finalmente, para terminar este primer panel de presentaciones, quiero dar el pase a Carmen Barrantes. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer al Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo del Instituto Universitario de Migraciones, a la Konrad Adenauer Stiftung y a la Universidad Antonio Rodríguez Montoya por invitarme a comentar esta impecable edición del volumen 5 de la trata de seres humanos en Iberoamérica. Voy a tratar, tengo un PowerPoint, pero voy a tratar, les cuento sobre 4 aspectos que me parecen fundamentales que he recogido de la revisión de esta publicación. La primera es la necesidad de contar con un sistema de monitoreo, justo lo estaba mencionando el editor, de contar con un sistema de monitoreo regional con expertos independientes que le permita a América Latina contar con una actualización periódica, con información periódica sobre la marcha de los planes. Y esa información periódica, como bien lo señala el prologuista, es fundamental, ¿no? Entonces, acá no lo voy a leer, digamos, sino lo que quiero mencionarles es el punto central de este asunto. Mike Doddridge, que es un experto en el tema, ¿no? Nos señala que no existiendo este mecanismo en el Perú, que no existiendo estos grupos de expertos que reporte periódicamente qué pasa, no existe realmente, le podemos pasar a la siguiente diapositiva, no existe una forma de poder analizar lo que propone el PRAM versus la práctica, ¿no? Él nos dice que estamos en desventaja para conocer lo que realmente sucede en la práctica. Y esto es tremendo porque no nos permite mejorar los servicios, ¿no? Y entonces no les falta razón, entonces, para cuando él señala que en muchas regiones, como América Latina, estamos huérfanos de esta información periódica, ¿no? La siguiente, por favor. Doddridge nos invoca, ¿no es cierto?, a sincerar, ¿no? Dice, hay que conocer lo que deben conocer, digamos, hay que sincerar y conocer qué sucede en la práctica, y también entonces eso nos hace, digamos, evaluar, valorar esta publicación en su verdadera magnitud. Es la sociedad civil, los investigadores, los observatorios, los que nos están proporcionando esta información. Y como ustedes lo van a ver a lo largo de la publicación, pues nos sincera sobre lo que sucede en distintos países, ¿no es cierto? Y también en el Perú, ¿no es cierto? A ver, sigamos. El otro punto sobre el que voy a hablar es exactamente sobre los derechos de las niñas
niños y adolescentes. También entonces nos hacen notar cómo existe un desfase entre la preocupación de Europa, ¿no es cierto?, y América del Norte sobre qué pasa con los intereses superiores del niño respecto a América Latina. Y nos alerta y nos dice, pues en América Latina, lo afirma y dice casi con seguridad, el interés superior del niño no es lo que está rigiendo, digamos, la práctica. ¿Podemos seguir, por favor? Entonces, esto, señala él, no necesitaría, permitiendo el no tener alertas tempranas sobre esto, que las metodologías específicas para trabajar con adolescentes víctimas de cualquier tipo de explotación estén menos desarrolladas en América Latina, no se hayan desarrollado tanto como en otros lugares, y que los funcionarios encargados, dice él, y estas son citas textuales, de hacer cumplir la ley y otras autoridades sigan tomando medidas que casi con toda seguridad no cumplen con el interés superior de los niños como exige el derecho internacional. ¿Seguimos, por favor? Hace 5 años, Terre de Home Suisse, la institución de la cual yo soy coordinadora de incidencia, me encargó, en realidad no son 5, son 7, porque fue en 2015, 2014, me encargó hacer una investigación sobre la trata de personas, y luego de esto vimos, y ahí digamos, comparto esta información sobre el perfil que es importante, digamos, conocer y ver cómo se diferencia este perfil de la víctima de trata de personas de Perú de otros lugares. Yo estudié a las víctimas adolescentes de trata de personas de la conocida Ruta del Oro en Madre de Dios, y algo quedó clarísimo, que las víctimas de trata de personas de esa región, adolescentes, tienen como un motivo como una vulnerabilidad más bien, el hambre, ¿no? Estas víctimas, y es importante porque no hay muchos trabajos que hayan asociado, digamos, el índice de desarrollo humano a la situación de la víctima, ¿no? Y en este caso, veíamos que una víctima que era de Huanoquique, una de los distritos más pobres de Perú, podría tener como un promedio en su pueblo, el promedio de ingresos mensual de dinero con el cuenta para vivir es solo de $32, ¿no? Por otro lado, versus, ¿no es cierto?, versus una cantidad mayor en otros lugares. O sea, digamos, ellos tenían 14 soles versus 696 el promedio del Perú. Y entonces queda clarísimo, con estas cifras que les voy a dar, van a ver que son elementos de la exclusión, de la situación de exclusión que viven las víctimas de trata en el Perú. O sea, ellas, digamos, de alguna manera son personas a las cuales se les niega en su lugar de origen oportunidades de desarrollo, y terminan siendo víctimas de trata. Debemos recordar que ellas, la mayoría de las víctimas de trata en el Perú, 8 de cada 10, caen víctimas de trata por una oferta de trabajo cuando están buscando trabajo. Para tener una idea más clara del perfil, entonces también les puedo decir que el promedio de vida en Huanoquique, que es este caso que estoy presentando, es de 63 años. El promedio nacional es de 67. O sea, se van a morir más pronto, van a tener menos dinero para comer. En cuanto a educación, a la población de más de 25 años de Huanoquique, que tiene secundaria completa, es solo 33%. El promedio nacional es de 67%, prácticamente el doble. Se quiere decir que son menos educados, tienen menos dinero para comer, tienen en realidad menos tiempo de vida, y todo esto en realidad va a influir pues para que la víctima sea vulnerable. Estas niñas, estas adolescentes no quieren repetir la pobreza intergeneracional, no quieren que les suceda lo mismo que a sus madres,
salen a buscar trabajo con ilusión y caen víctimas de los tratantes, ¿no? Por otro lado, sucede en estas economías ilegales extractivas, pero también en otros lugares, que cuando se está buscando una víctima de explotación sexual, se le busca muy joven. Y se han creado como mitos para justificar esta perversidad. Por ejemplo, que cuanto más joven sea, más oro vas a encontrar. Nosotros acá lo que tenemos que decir es que el Perú sí ha avanzado en normas, sí ha avanzado en la narrativa, en el discurso político, pero que, como bien lo alerta el prologuista Mike Dotriche, hay una distancia entre esa propuesta, entre ese ideal y lo que está sucediendo, ¿no? Sin embargo, hemos de reconocer que tenemos esta norma, el Decreto Legislativo 1297, que establece los derechos de los niños que han perdido cuidado parental, que es muy importante en este caso para el ejemplo que yo ponía, porque estas sobrevivientes de trata son internadas en centros de acogida y en efecto, o sea, hay problemas con su atención, como bien lo señala el artículo que han escrito Eduardo Vega, José Quetlin, no, más adelante. ¿Podemos seguir, por favor? Entonces, hay un artículo que es el que puedo comentar en este momento, que es la debilidad del sistema de reinserción para las víctimas de trata en el Perú. Es de Jimena Solórzano, Eduardo Vega y José Quetlin, ¿no? Resulta muy importante porque nos renueva, porque nos entrega una versión actualizada del sistema, una visión con unas recomendaciones que hacemos nuestras, ¿no? Es muy importante señalar que además de este estudio que hemos hecho en Tierra de Hombres para determinar, por ejemplo, el perfil de las víctimas de trata de Madre de Dios, que es en una economía ilegal de oro, también hicimos una publicación en el 2017 sobre justamente estos sistemas de atención, cómo funcionaba el sistema de protección con las adolescentes, ¿no? Y en realidad un estudio que recién hizo este es el Centro de Investigación Social de Perú, que hizo un estado del arte de lo que había en relación a sistemas de inserción, encontró que esta publicación que había hecho Tierra de Hombres, que tiene mi autoría, que se llama Protegidas o Revictimizadas, era la última publicación del tema. Bueno, tenemos una buena noticia porque este artículo va a ser la última publicación sobre este tema más actualizada sobre lo que pasa con los sistemas de atención y de reinserción. Paso a... ¿Cuántos minutos más tengo, José? No quiero pasarme. No te escucho, José, pero... Sí, no te preocupes, ya puedes ir acabando, si tienes unos minutos más. Bueno, entonces, solo para decir que estas recomendaciones actualizadas de la situación del sistema de reinserción en el Perú son fundamentales, ¿no? Es cierto, en la práctica nos está faltando realmente tener un enfoque centrado en la víctima, ¿no es cierto? Nos está faltando tomar en cuenta este perfil que les estaba comentando, ¿no? Que no son urbanas, que son rurales, que son extremo pobres. Muy importante para diseñar el sistema de reinserción, porque en realidad, como bien lo señala la relatora de trata en su informe el año pasado, María Gracia Gianmarinaro, no se trata de devolverlas a la situación que las empujó a ser víctimas de trata, pero para eso se necesita dinero. O sea, realmente, por más buena voluntad que tengamos, por más tratamiento psicológico que le demos, por más que le demos amor, si no le damos realmente instrumentos para ubicarse en otra posición en el mercado laboral, es probable que, como está pasando y como ha pasado, la sobreviviente pueda retornar al lugar de explotación, porque va a resultar su mejor oportunidad para luchar contra el hombre. O sea, es irónico y es perverso que ella pueda comer más en su situación de explotación, o sea, más y mejor que en su propia casa, pero sucede si tienes solamente $1 diario para comer. También es importante entonces señalar
que este perfil entonces que están manifestando nuestros colegas en este artículo se tome en cuenta, porque en el Perú la trata no está vinculada al crimen organizado, son grupos familiares que son, digamos, o pobres o que han logrado acumular dinero en la misma situación, en su misma situación de explotación, y pueden ser mujeres, por ejemplo, que explotan a otras mujeres pobres, pero mujeres que han estado en situación de explotación y que acumularon un pequeño capital para explotar a otras. Entonces es muy importante, la legislación sí no está actualizada para estos casos en los cuales la explotadora, digamos, la tratante, ha sido víctima antes, ¿no? Por otro lado, bueno, se señala en estas recomendaciones de mis colegas que se identifiquen las estrategias de captación, claro, porque solamente así podemos hacer prevención. Entonces, claro, si la captación es por oferta de trabajo, la prevención no puede ser, pues, ten buenas relaciones con tu familia, ¿no? Tendría que estar centrada en mejorar las ofertas laborales, pero también en alertar que atrás de esas ofertas laborales hay trampa. También podemos seguir, otro tema pendiente, nos alertan los colegas, es el tema de la reinserción de la víctima. ¿Podemos pasar, por favor? Y claro, la necesaria capacitación del personal. Ellos señalan que los CAR son la mayor evidencia de lo invisible que son las víctimas para el Estado y su escasa coordinación. Realmente es un respaldo a nuestro informe Protegidas o Revictimizadas, en el que decíamos eso, que estos centros, sobre que las niñas y los adolescentes consideran como un espacio de privación de libertad más que de protección, hay que mejorarlos. Como les decía, el Estado ha avanzado muchísimo en este campo. Se ha creado además una serie de divisiones de protección de la niñez, pero nos falta llegar a ese ideal que permita que la víctima, que la sobreviviente, sea reinsertada en condiciones mejores que las que la empujaron o que las que condicionaron su situación de víctima. También, bueno, está clarísimo, ya lo han señalado, es importante uniformizar los sistemas de información que nos permita conocer verdaderamente la cifra real de víctimas, pero también que nos permita saber qué pasa con ellas. Lamentablemente, el no haber un registro de sobrevivientes y el no haber programas estructurados de atención para ellas, lo que nos está pasando es que después de que salen del sistema de protección, por ejemplo, en el caso de las niñas y adolescentes, es posible que no sepamos nada más de ellas y que perdamos contacto con ellas. Por último, la capacitación del personal en enfoque de género e interculturalidad es indispensable, como lo señalan nuestros colegas en el artículo sobre Perú, y solo quiero felicitarlos por este valiente llamado a sincerar la situación de la reinserción de las sobrevivientes de trata en el Perú, y felicitar en general no solamente el artículo del Perú, sino he leído con atención los de otros países y creo que es un aporte para afinar no solo las políticas públicas, sino las prácticas públicas respecto a la trata de personas en América Latina y en Iberoamérica. Mis felicitaciones. Muchas gracias, Carmen, por tu participación. Efectivamente, cada uno de los tres panelistas han manifestado, nos han dado a conocer, nos han compartido distintas ideas, pero me gustaría rescatar al menos una de cada una de las participaciones. Eduardo Vega, por ejemplo, nos dice que hay una debilidad en el sistema de registro de las víctimas de trata, todo lo cual pues implica una dificultad para diseñar políticas públicas efectivas para poder combatir este fenómeno, mayor presupuesto, mayor inteligencia, mayores recursos. Pero al haber un subregistro, no se tiene en su real dimensión en las estadísticas nacionales este problema. Quizás ahí hay un gran reto. Joaquín también nos comparte, de acuerdo a su análisis de conjunto de los distintos artículos de América Latina y la península ibérica, nos dice, pues efectivamente, que hay una especie de divorcio entre el actuar de las instituciones que tienen que combatir este delito, este fenómeno, con las políticas
de Estado que a veces se firman en acuerdos o en bloques o en general se adoptan, ¿no? Entonces, efectivamente, parecería ser que por un lado está el Estado y sus políticas, sus grandes políticas, y por otro lado estaría el actuar cotidiano de las instituciones que tienen que combatir el delito cotidianamente, ¿no? Y finalmente, de Carmen, me gustaría rescatar la idea de esto de que le da un enfoque estructural a las causas de la trata, ¿no? Hay un problema de hambre, hay un problema de esperanza de vida, hay un problema de ingresos, todo lo cual podría condicionar que efectivamente los más jóvenes, principalmente mujeres y mujeres jóvenes, puedan caer en falsas promesas de empleo. Pero lo importante en todo caso es esta idea de que detrás de la trata hay causas estructurales, particularmente en el país, en el Perú, que pudieran estar facilitando que las personas puedan pues, caer víctimas de este fenómeno. Me gustaría hacer, de acuerdo a las preguntas, pero bueno, dándole yo un giro a las intervenciones, me gustaría preguntarle a Eduardo, bueno, a Joaquín y luego a Carmen en ese orden, ¿no? Digamos, en su calidad de ministro ahora, porque antes fue también colega nuestro en la universidad, digamos, ¿qué retos o qué pendientes tiene el Estado para hacer frente a este problema de trata? No es verdad, como él lo ha manifestado, que hay hace poco, hace un mes quizás, se ha dictado, se ha promulgado nuevas leyes para hacer más efectiva esta lucha, pero digamos, ¿qué pendientes todavía queda en el Estado peruano para afrontar este fenómeno de la trata, tal como Carmen también lo ha ido manifestando con datos, ¿no? Eduardo, brevemente, por favor. Sí, muchas gracias, José. Yo creo, gracias por la pregunta, no hay que perder de vista, y creo que todos los que trabajan en trata saben que hay 4 campos fundamentales en los que hay que trabajar, ¿no? El de la prevención, el de la represión, el de la atención a las víctimas y finalmente ahora, en el caso peruano hablamos mucho, el de generar condiciones de fiscalización también para ayudar a esas tareas de prevención, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto enorme, el Plan Nacional contra la Trata de Personas lo plantea, hay acciones, yo decía en mi ponencia que hay acciones que se están implementando, pero creo que es importante que se sigan trabajando, que haya un trabajo mucho más colaborativo, que se mejore el nivel de estadísticas, yo lo apuntaba, que mejore el presupuesto público también para estas tareas, y finalmente trabajar muy fuertemente para revertir todavía el grado de impunidad que rodea a este delito, ¿no? Yo diría que esas son principalmente las medidas que habría que hacer, que estamos haciendo en el actual gobierno, pero que si tiene que ser un trabajo de largo plazo, y el próximo gobierno tendría que tener una labor muy importante en esta materia. Gracias, Eduardo. Joaquín, quizás podrías, en tu experiencia como investigador académico y estudioso de estos fenómenos, quizás podrías hacer un paralelo, una diferencia entre qué características tiene el fenómeno de trata en la península e Iberoamérica, tú que has visto, o tú que has tenido una mirada de conjunto del libro. Sí, yo creo que probablemente las causas de la trata son parecidas, como ha comentado Carmen Barrantes hace un momento: la pobreza, el hambre, la necesidad de tener un ingreso, y que a veces vienen de familias desestructuradas. Pero en el caso de la emigración, además de eso, es que es un traslado a otro sitio, y en una primera época puede ser que por esa necesidad de salir adelante pues caigan en la trata. De hecho, en el caso de España, y creo que de Portugal, pero sin duda de España, el 80% de las personas de explotación sexual son mujeres y son extranjeras, no son españolas. Es decir, que ahí ha habido un cambio importante. En Iberoamérica, pues es verdad que hay una migración, pero en inmigración yo creo que, además de prácticas, como hemos comentado antes, que pueden ser muy consuetudinarias y que se están dando en algunos países, como ya he señalado,
pero en este momento yo creo que en migración lo más riesgoso, digamos, lo más peligroso es la que va de Centroamérica a México y a Estados Unidos, que están en situaciones de una vulnerabilidad enorme, tanto en los países de tránsito como en las mismas fronteras, ¿no? Yo creo que estos son los aspectos. Quizás no se da tanto en España eso, incluso en Portugal, porque mucha de la migración, la gran mayoría, viene por aeropuerto, pero sí las situaciones más graves son las que se dan o de más riesgo y donde muere gente, es la que cruzando el estrecho, en pateras, en botes, en todo tipo inimaginable de medios para trasladarse y cruzar a la península ibérica. Gracias, Joaquín. Finalmente, Carmen, me gustaría preguntarte, digamos, cómo compatibilizar esta idea que en el mundo andino, porque tal como tú lo has mencionado, has hecho referencia a Guanoquite y algunas situaciones que pueden darse también por extensión en buena parte de la Ande o de zonas periféricas de Perú, esta idea de que en muchos casos los niños tienen que contribuir a la economía familiar con largas jornadas y a veces también con situaciones de explotación, ¿no?, familiar. ¿Cómo diferenciar, digamos, una idea de trata o explotación laboral infantil con esta idea de que los niños deben contribuir a la economía familiar? ¿Cuándo podría ser una contribución económica en condiciones, por supuesto, deplorables, y cuándo se trata de explotación laboral infantil? Y mira, es muy interesante lo que tú planteas, porque en realidad eh, es importante señalar que el mercado precario de trabajo es, creo, una de las condiciones que facilita la trata además. ¿A qué me refiero? A que en las entrevistas que nosotros hemos realizado, muchas de las adolescentes habían trabajado primero como, tú sabes, empleadas del hogar, ¿no? Y mujeres también jóvenes, y habían sido tratadas como, no sé, o sea, no sé qué término usar, pero lo que te puedo decir es que les daban los restos de comida, por un lado, las hacían dormir en el suelo y sus jornadas eran de 10 o 12 horas. Entonces, ellas mismas, o sea, tú me lo preguntas a mí, pero ellas mismas, el límite de lo que quieren recibir en un trato, ellas lo pusieron cuando las encuentras después en un bar y no tienen claro que son explotadas. Porque nosotros decimos, es que ellas no lo saben, no tienen claro, no tienen conciencia, no tienen moral. Pero es muy fácil, desde nuestro punto de vista, pero conocí un caso específico de una chica de unos 21 años que me decía, me daban restos de comida. Acá, yo, con el dinero que me dan, me como la verdad. Lo que quiero decir es que, en realidad, entonces, el límite debería ponerlo la sociedad en el trato del mercado laboral y que éste debería respetar las normas, o sea, 8 horas de trabajo, pero para niños, que me está preguntando específicamente, lo primero es que es una contribución que no puede ser una carga principal que afecte contra derechos como uno, educación. O sea, no puede tener jornadas largas, ¿no? Tienen que ser jornadas reguladas de acuerdo a las normas. Hay trabajos que están prohibidos. No puede trabajar, por ejemplo, en la minería, no puede trabajar como piensan los jueces peruanos en un bar, aunque esté sentada. O sea, no puede trabajar en la noche. No, o sea, sí puede, no debe, ¿no? Pero eso está naturalizado en nuestro país y ahí tienes razón. O sea, tenemos que defender mucho más todos los trabajos prohibidos, los trabajos peligrosos, las normas que existen para cuando un niño va a trabajar y las edades en las que están permitidos. O sea, no está pues permitido, efectivamente muy regulado está también en el Perú las edades y tiempos en los que puedes hacer determinado trabajo. No, entonces eso es básicamente, José, el respetar las normas, el difundirlas y el que la sociedad tome conciencia que lo que nosotros llamamos, por ejemplo, como la chicacha en el Perú, que tú que estás en Cusco sabes que la chicacha no es más que una niña cuidando a otra niña, no está permitido. Es trata de personas,
si es que tú a esa niña la tienes por padrinazgo, por ejemplo. Entonces hay, digamos, ejemplos muy precisos y campañas necesarias para cambiar no solo la legislación, que en eso estamos muy avanzados, sino para cambiar la conducta social también. Muchas gracias, Carmen. Bueno, agradezco a Eduardo Vega, a Joaquín Eguren y a Carmen por vuestra participación tan interesante y además dar elementos, ideas y vuestra reflexión para una mejor comprensión de este fenómeno. Finalmente hay una pregunta que dice, la voy a leer textualmente, pero está referida a la migración, me imagino, venezolana. Dice, ¿con qué información se cuenta respecto a la migración extranjera y la trata de personas en el Perú? Podríamos decir que, bueno, la migración venezolana es un fenómeno reciente en el país, bueno, reciente, ya casi 5 años, o 4 para decirlo de otro modo. Hay todavía datos precarios para saber exactamente cuántas mujeres de origen extranjero, particularmente venezolanas, son víctimas de estas redes de trata, pero lo que sí hay algunas ideas todavía por discutir es que en muchos casos ya vienen, digamos, vinculadas a redes extranjeras de trata, ¿no? A redes criminales que están vinculadas a estos temas de explotación sexual o explotación laboral, ¿no? Todavía es algo precario, es un fenómeno por estudiar todavía, pero no me aventuraría ahora a decir, porque no lo he estudiado a profundidad ese tema, otros temas de la migración venezolana sí, pero particularmente este no, pero todavía no me atrevería a dar cifras o números, porque también, digamos, tiene unos riesgos estudiar este tipo de fenómenos recientes en el país vinculados a la criminalidad y a la trata, pero todavía es un fenómeno reciente. No sé si Eduardo, Carmen, tienen algún dato sobre esto de trata de personas extranjeras, migrantes en el país. Si no, no, bueno, entonces... Mira, más que un dato, José, te podría decir que tendría una alerta. Yo he conocido casos de Madre de Dios de víctimas de trata, o sea, no lo suficiente para hablarte de estadísticas, porque tampoco la población venezolana en Madre de Dios es tan grande como en Lima, pero sí me llamó la atención un tema que tiene que ver con el razonamiento jurídico respecto a la situación de estas víctimas. El abogado de la tratante, de los tratantes, decía, bueno, que estas señoras estaban en una situación pues de necesidad y que se le estaba apoyando, ¿no? Era un caso de explotación sexual de fichaje, o sea, este caso de dama de compañía. Y resulta que el juez hace suya esta situación y reflexiona así, ¿no? Dice, primero, este fichaje es esta, tú sabes, de cerveza por la cual ellas reciben una comisión, pero también se dejan tocar, también, o sea, hay toda una situación que no es de relaciones sexuales coitales, pero sí hay una explotación sexual. Bueno, ellos la ubican como que es durante el día, que no era una jornada que les agotaba la fuerza física y que entonces se estaba produciendo el apoyo más bien a estas ciudadanas y que con una denuncia de trata como la que se estaba haciendo, se les iba a quitar, digamos, la comida a ella y a su familia. Entonces realmente sí creo que es muy importante este cambio de mentalidad, tanto en el sistema, en el Poder Judicial como en la ciudadanía, respecto a los migrantes y al trato laboral que se les da, ¿no? Porque bajo ese razonamiento de estarlas ayudando, lo que tenemos sí más o menos claro es que hay indicios de que este trabajador venezolano estaría dispuesto a aceptar condiciones de trabajo y de pago inferiores a las de un trabajador peruano, ¿no? Lo cual los deja totalmente libres y vulnerables para la trata de personas. Muchas gracias, Carmen, por tu aporte. Finalmente, quiero agradecer nuevamente a Eduardo Vega, a Carmen Barrantes y a Joaquín Eguren por vuestra participación y por haber dedicado un tiempo a la comprensión y a la reflexión de este fenómeno. Y, por supuesto, a la Fundación Konrad Adenauer por haber contribuido en la edición impresa del libro. Y esperamos que con esta publicación podamos contribuir efectivamente a mejorar,
a comprender y a mejorar el actuar del Estado peruano para que este fenómeno tan antiguo pueda, ojalá, eliminarse, pero por lo menos, digamos, reducirse y rescatar a las víctimas, que es una función principal del Estado, y reinsertarlas en la sociedad dignamente. Muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia y por acompañarnos esta tarde. Que les vaya muy bien. Hasta luego.